hoy y el miércoles vemos los tipos de investigación cualitativa que son importantísimos. Estos tipos han ido creciendo, ¿no? Han ido creciendo con el tiempo. Hay diversas taxonomías, porque la palabra clave es esa. Siempre que alguien está haciendo una investigación cualitativa, hay que preguntarle qué tipo estás aplicando, porque mucho colega a veces piensa que la investigación cualitativa es una sola en general. Y entonces van avanzando, haciendo su investigación y dejan de profundizar en el tipo de investigación cualitativa que vas a realizar. Hay tipos. Los grandes expertos mundiales empezaron con la taxonomía hace unas décadas atrás y no se ponen de acuerdo, como es lógico, ni tampoco tendrían por qué ponerse de acuerdo. Cada gran experto mundial tiene diversas clasificaciones de la investigación cualitativa. Hay unos que plantean 5, hay otros que plantean 6, hay otros que plantean 3, ¿no? Hay unos más radicales que siempre son autores geniales, que son los más radicales, que plantean una generalización en 3 tipos de investigación cualitativa. Pero nosotros les hemos recopilado, pues, todo lo que hay en el mundo, ¿no? Cuando tú llevas un curso hecho por profesionales, nosotros lo que siempre buscamos es, consultando a diferentes comités técnicos, es que nos proporcionen el contenido y ya nosotros simplemente locutamos. Pero mucha gente interviene en diversos cursos, como este, por ejemplo, ¿no? En donde hemos tratado con el comité técnico de recopilarles los 9. Entonces hemos llegado a un acuerdo de presentarles los 9 tipos y también siguiendo a diferentes publicaciones norteamericanas, que son las que están liderando el campo, y diferentes especialistas en Estados Unidos, como el doctor Keith Andrews, que nos ha colaborado bastante, y también ha recomendado que sí, que se incorporen las 9. ¿Ya? Entonces, el curso está bastante interesante porque es muy completo, te da un resumen bastante preciso de los 9 tipos de investigación cualitativa, y para que tú escojas cuál es la que está a tu alcance. El investigador no debe elegir lo que quiere, debe elegir lo que debe. Esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, le damos nuestro más cordial saludo a nuestros colegas de Ecuador, Caribe, América del Sur, que nos están sintonizando. Ya tenemos a Alberto Pardo, Ana Rita Delgado, Claudia Aguilar, Elena Graterol, Gerson Grande Herrera, nuestro representante nacional, Grace Franco, Julia Susana Bendaño, Marilla Soyo, Milano, Mercy Tomasa, Tigrero, Nairobi Correa, Nardi López, Sandra Romero, Víctor Jiménez y Soraima Gómez. Ya 15 personas y entonces empezamos puntual. Un placer recibirlos, mi querido Gerson. El curso está bastante interesante, les está agradando mucho a los colegas que lo están cursando en diferentes países. Sobre todo nos interesan los investigadores nobles, que son los que van a dar los frutos en pocos años, si se ponen a investigar ya mismo. Nosotros les recomendamos en esta serie de cursos que han sido creados para ustedes, es que usted haga una investigación documental y luego la continúe con una investigación cualitativa, ya sea con personas o continúe documentalmente, porque en la investigación cualitativa tenemos un tipo que es la investigación documental, meramente, con la cual tú puedes continuar el artículo científico documental que puedes haber hecho. ¿Qué es lo que nosotros te recomendamos? Porque a veces los colegas tienen la tentación de que se sienten preparados de ir a entrevistar gente. El problema es con qué marco teórico vas a interpretar lo que la gente te dice. El marco teórico es importante, entonces tú puedes tener personas muy interesantes, niños, adolescentes, adultos mayores, a los que puedes tener acceso, pero recuerda bien que ya en una investigación cualitativa tú tienes que estar ya bien cuajado,
bien sólido, bien fluido en el marco teórico. Porque te vas a apoyar en marcos teóricos. ¿Y por qué es fundamental apoyarte en los marcos teóricos? ¿Por qué? Porque simple y llanamente debes evitar hacer lo que está haciendo el montón. ¿Qué es lo que está haciendo el montón? Ah, yo escojo lo que yo quiero investigar y me meto a investigar eso porque a mí me interesa, o eso es lo que yo tengo a la mano y quiero salir del paso. Pero ahí viene un problema. Usted necesita el marco teórico y los antecedentes de investigación nacionales e internacionales. ¿Por qué? Porque el investigador, hoy en el siglo XXI, el investigador tiene que estar claro de cuáles son los vacíos. ¿Qué se sabe y qué no se sabe de ese problema que tú estás investigando? ¿Por qué? Porque lo que tú propones tiene que ser original. Entonces usted tiene que decir con claridad, esto es lo que se sabe, esto es lo que no se sabe, esto es lo que dice tal autor, pero no profundiza en este aspecto, y esa es la pequeña piececita de todo el rompecabezas, esta es la piececita pequeñita que yo voy a llenar. Entonces, ya no se está admitiendo investigación en el primer mundo que no cumple esas características. ¿Ya? Quizá en nuestros países, en el tercer mundo, en donde el que me está evaluando, me está revisando la tesis, etcétera, es ágrafo, nunca publicado, nunca investigado, es un buen recopilador de conceptos, no ejerce la investigación, no es un investigador profesional, y entonces te podrá admitir cualquier problema de investigación. Pero investigación en una universidad de rango mundial, no, eso, no. Eso no es así. El investigador tiene que estar bien claro, bien preciso, bien sólido en cuanto a qué parte de el campo que está investigando va a representar un aporte y él va a llenar ese pequeño vacío que él ha detectado. Es por eso que no necesitamos temas grandes, inmensos, ¿no? ¿Ya? La investigación puede ser muy precisa, tan precisa como pequeña, pero muy válida, muy confiable, y sobre todo, ¿por qué se justifica la investigación? Porque está llenando un pequeño vacío. No responde todas las preguntas, responde 2 o 3 preguntas. La responde bien, se soporta en una buena metodología, un buen marco teórico, buena interpretación, buen nivel de detalle. Entonces eso es lo que interesa. Pero nuevamente, estar haciendo investigación de los temas repetitivos que ya están sobreinvestigados, temas que no son relevantes, temas donde hay personas que son más especialistas que nosotros en su propio campo. Entonces, esos son grandes errores que se cometen. Otra recomendación importante es, colegas, que no se salgan de su formación de base. Hay colegas que dicen, por ejemplo, yo soy ingeniero. Ok, perfecto. Pero tengo una maestría en docencia, entonces voy a estudiar docencia, voy a hacer una investigación sobre docencia. Bueno, pues ahí tienes un problema, ¿no? Porque tú eres ingeniero, entonces, ¿qué haces investigando la docencia? No tienes la base. Ser máster en docencia superior no te hace a ti un docente. Como a mí, una maestría vamos a decirlo así, psicología criminal, a mí no me haría perito forense. Una maestría en máster en marketing, a mí no me haría mercadólogo. Una maestría en comunicación, a mí no me haría comunicador, yo no soy periodista. Entonces, la formación de base, por eso usted se pasó 4 o 5 años y tiene ejercicio profesional en esa formación de base. Ese es el campo en que usted tiene que mantenerse, porque esa es tu trinchera. Ese es el campo en el que usted está circunscrito, porque eso dice su título. El título ya te está estableciendo
¿Cuál es el radio de acción de tu investigación? No te salgas del campo, ¿no? Entonces hay colegas que, por ejemplo, son docentes, están estudiando clima institucional. ¿Qué va a saber un docente de clima institucional si no es psicólogo? Otros docentes están investigando coaching en la escuela. ¿Cómo vas a hablar de coaching si tú no tienes título de psicólogo, ni siquiera de administrador? ¿Cómo vas a hacer coaching? Todo el que está haciendo coaching y no tiene título de administrador está realizando intromisión profesional. Entonces hay investigaciones en donde se está cometiendo un nuevo error que estamos detectando diversos especialistas en el mundo, y ese error se denomina intromisión. Cuando en una investigación haces intromisión, cuando te pones a estar investigando un campo en el que no tienes título, no puedes investigar un campo en el que no tiene título. Imagínate un país desarrollado en donde un médico que es imagenólogo, o sea, esos especialistas que hacen tomografías, radiografías, ecografías, es un imagenólogo, para eso se estudia la especialidad. Y él se pone a hablar de trasplante de corazón. Inmediatamente va a perder su licencia. Pierde su licencia, ¿por qué? Porque nadie lo ha autorizado para hablar de corazón. Entonces, eso es algo muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, ahí tienen esos dos detalles. Nunca descuides la parte teórica. La parte teórica tiene que ser sólida, tiene que ser fuerte. Por lo menos tiene que ser solvente. Solvente. Es como una moneda, la parte teórica. Tu marco teórico y tus antecedentes de investigación son las dos linternas. El marco teórico te permite pensar con claridad, ver qué se sabe, qué no se sabe. Y lo que se denomina los antecedentes de investigación son la linterna que te permite saber, este pueblo tiene esta avenida y esta avenida, ya, y esta otra avenida están alumbradas. Pero esta avenida no está bien alumbrada. Ahí es donde yo voy a dirigir mi faro de investigación. Número 1. Y 2, no cometan intromisión profesional. No cometan intromisión profesional. No se salga de su campo de investigación. Eso es de su campo profesional, de su formación de base. Tú tienes una formación de base en educación inicial, pues céntrate en los componentes de la educación inicial. ¿Ya? No te salgas de tu campo de formación de base, ¿ya? Porque eso es fundamental. Hoy vamos a ir viendo también en el chat algunas propuestas de investigación. Sobre todo, vamos a formularles la pregunta de cuál sería su objeto de estudio, ¿no? A ver, ¿cuál es tu objeto de estudio? Sin profundizar en unidades de información, en obtención de data, pero tú tienes que estar bien preciso de cuál es tu objeto de estudio. Porque en función del objeto de estudio que tú quieres investigar, tienes que tomar la decisión y elegir cuál es el tipo de investigación que tú vas a realizar en la investigación cualitativa. Entonces, vámonos ya mismo con la investigación cualitativa para que ustedes se puedan familiarizar con los 9 tipos que actualmente existen. Esos tipos de investigación cualitativa, los tipos de investigación cualitativa han ido aumentando con los años y tienen una procedencia multidisciplinaria. Hay tipo de investigación cualitativa que viene de la medicina. Hay investigación cualitativa que viene de las ciencias sociales. Hay otro que viene, digamos, puramente dentro de las sociales, de la filosofía. Hay otra que viene de la sociología, la antropología, la etnografía. Grandes sociólogos en el mundo son potencia en investigación cualitativa, ¿no? ¿Ya? Tienes a Fraser, La Rama Dorada, tremenda obra, ¿no? Un clásico mundial de la investigación cualitativa antropológica. ¿Y por qué no mencionar a Bronislaw Malinowski? Magia, ciencia, religión. Pues, ¿para qué te cuento? Estamos hablando de gente pesada, gente alemana, gente francesa, gente inglesa, gente norteamericana, que
han hecho su tarea a profundidad. Entonces, la investigación cualitativa es un grupo de investigaciones, ojo, pero cuyo factor común es investigar lo que no es cuantificable. Entonces, el investigador cualitativo quiere profundizar la mentalidad de los grupos humanos. Y en segundo lugar, es un paquete de modelos. No hay un solo tipo de investigación cualitativa. Aquí ya se abre la cosa. Hay varios modelos. Y los modelos han ido aumentando con los años. Y probablemente en algunos años más es posible aumenten a más tipos de modelos de investigación cualitativa. ¿Correcto? Entonces, vámonos a familiarizar con primero las taxonomías. Ya sabes que aquí la palabra clave es taxonomía. Diferentes autores han elaborado diversas taxonomías para la investigación cualitativa. No hay una sola taxonomía. Recuerde también que existe una variedad cada vez mayor de enfoques para el estudio cualitativo, ¿ya? Y se anima a los estudiantes a revisar textos más detalladamente para una discusión más exhaustiva de estos y otros enfoques cualitativos. ¿Ya? Nosotros les vamos a mostrar en el curso las 9 tipologías, ¿ya?, de investigación cualitativa. Me parece que a la fecha es la clasificación completa. Es decir, la taxonomía más amplia, juntando diferentes autores y expertos y comité técnico, el espectro más amplio de investigación cualitativa llega a 9. En algunas universidades les están enseñando 4, 5, 6. Yo no sé por qué les enseñan 6 y hay 9. Incluso, por ejemplo, la número 3, que es investigación-acción, a veces no la enseñan. Los tipos de investigación cualitativa serían estos 9. Número 1 tienes el estudio interpretativo básico, el estudio de caso, tienes la investigación-acción, tienes el análisis de documentos o contenidos, con el cual puedes continuar una investigación documental. Tienes el 5, que es la etnografía, el 6, que es la teoría fundamentada, en inglés le llaman grounded theory, el 7, que es la investigación histórica, ¿ya? Siempre su objeto es el pasado, no el presente. Tienes 8, la investigación narrativa, y tienes 9, los estudios fenomenológicos. ¿Ya? Cada uno tiene sus semejanzas y sus diferencias. Vamos a tratar de que, de una manera bastante resumida, puedas tener una visión de cada una de ellas. ¿Ya? Vámonos entonces primero con los estudios interpretativos básicos. Ahí la pregunta central es cómo perciben los participantes los eventos, los procesos, las actividades. ¿Qué busca? Comprender el punto de vista de los participantes. 2, identificar patrones o temas recurrentes. ¿Ya? Patrones o temas recurrentes. 3, se puede utilizar una variedad de técnicas de recopilación de datos. No se usa una única. Puede usar entrevista, puede usar encuesta, puede usar observación, puede usar focus group. ¿No? Y 4, puede basarse en una variedad de lentes disciplinarios. O sea, lo puedes analizar desde una perspectiva psicológica, sociológica, antropológica, etnológica, etnográfica, ¿ya?, desde diferentes posiciones. Entonces, el estudio interpretativo básico es un estudio tipo que realizamos sobre un conjunto de personas para ver cómo ellos están percibiendo determinados fenómenos. Nos vamos a lo que se llama el estudio de caso, el típico clásico estudio de caso. Hay que tomar en cuenta que viene mientras que el primero viene de las ciencias sociales, viene más bien del mundo de los negocios, del mundo del derecho, del mundo de la medicina, el estudio de caso.
Entonces aquí la pregunta central es, ¿cuáles son las características de esta entidad, de este fenómeno, de esta persona, de este entorno en particular? La entidad, para los colegas que por primera vez están escuchando en su vida, no es un fantasma. Recuerden que en STEAM también, la Asociación Norteamericana de Docentes de Ciencias, no le llama variable independiente lo que uno va a estudiar, le llama entidad. ¿Ya? Entonces es una palabra que se utiliza dentro de los circuitos científicos, ¿correcto? Pero es una palabra muy sofisticada, ¿ya? La entidad es el objeto de estudio. Ok, entonces en el estudio de caso, lo que se busca es principalmente establecer una descripción de cuáles son las características de esa entidad, de ese fenómeno, de esa persona, de ese entorno o ese entorno en particular. Entonces, sus raíces son multidisciplinarias, el campo de la industria, negocios, derecho, medicina, está anclado en la vida real, ¿ya? Se centra en una sola unidad de información, ¿ya? Un grupo de personas, e incluso puede ser una persona, ¿ya? De preferencia una sola, basta. Y produce una descripción detallada de esa persona, el famoso estudio de caso. Pero también puede ser una empresa, puede ser un paciente, puede ser una industria, ¿ya? O puede ser el Estado versus, en el caso del derecho. Entonces, el estudio de caso es, podría decirse, la investigación tipo cualitativa más circunscrita, ¿no? Porque su unidad de información es la más pequeña. Basta una sola persona, una sola familia, una sola empresa, ¿ya? Un solo caso de litigio en derecho, etcétera, etcétera. Vamos, es el estudio de caso. Ahora tenemos investigación-acción. Investigación-acción se ha utilizado en una variedad de entornos, se ha usado en escuelas, se ha usado en hospitales, en clínicas, en agencias comunitarias, comunidades, unidades gubernamentales, nacionales, subnacionales y otros entornos. Se caracteriza porque se puede usar para mejorar las prácticas laborales cotidianas, se usa mucho en la industria, se usa mucho también en el campo de la acreditación de la calidad. Permite desarrollar proyectos y programas especiales, ¿ya? También puedes resolver problemas específicos, porque vas investigando y vas actuando, vas investigando, vas resolviendo. Y las condiciones locales varían ampliamente y las soluciones dependen de lo específico. En el caso de la investigación-acción, el postulado central es que no sirven postulados generales. Yo tengo que, ¿por qué? Ellos consideran, este enfoque considera que el grupo, la entidad, la institución, las personas, la empresa que yo estoy investigando, tiene circunstancias tremendamente particulares, por lo cual una explicación teórica general no me va a permitir percibir la riqueza y la complejidad que tiene ese grupo en particular. Por eso la investigación-acción se basa en que hay que estudiar lo específico y no tener solamente una aproximación general, de teorías generales, sino que hay que entrar a lo más específico de cada grupo. Consideran que cada realidad es diferente, ¿ya? Es investigación-acción. El análisis de documentos o contenidos, es la investigación cualitativa documental. Se estudian documentos, pero obviamente lo que nos interesa de los documentos son los contenidos. Entonces, tiene raíces en los estudios de comunicación. Las ciencias de la comunicación desarrollaron este modelo, ¿ya? Describe las características de los materiales, utiliza el análisis de los materiales que pueden ser escritos e incluso ahora visuales y ahora audiovisuales, ¿ya? En diferentes formatos de e-learning, m-learning, b-learning. Y también se aplica en el enfoque
cuantitativo, no solo en el cualitativo, ¿ya? Sobre todo cuando es a gran escala, ¿ya? Sobre todo cuando es a gran escala. Entonces también lo puedo usar en la investigación cuantitativa. Es una forma de investigación muy interesante, ¿no? La pregunta central es, ¿qué significado se refleja en estos materiales? Y ahí podemos hacer múltiples investigaciones en libros de texto, en material educativo, en programas de audio, en vídeos, en el contenido en plataformas virtuales. Podemos investigar el currículo nacional, podemos investigar las guías, podemos investigar los diseños curriculares, de las carreras, podemos investigar los sílabos, en fin. Todo lo que sea un documento y tenga contenido, sea análogo o sea electrónico, puede estudiarse con este tipo de enfoque tan interesante, ¿no? Ahora con el desarrollo del software, el desarrollo de la virtualidad, la investigación documental cualitativa y de contenido cualitativa ha dado un salto tremendo. Ha sido una de las que más ha crecido. ¿Por qué? Porque ahora incluso puedo usar hasta inteligencia artificial para detectar patrones. Y podemos ahora, al haber los componentes y esos formularios, al haber, digamos, un formato analógico, yo tengo que leerlo todo, ¿no? Para poder interpretar. Pero si los documentos están en un formato electrónico, entonces yo puedo procesar a la velocidad de la luz. Entonces puedo hacer la investigación documental siempre y cuando la fuente sea electrónica, puedo hacer la investigación documental y de contenido mucho más rápido. Y eso ha sido un tremendo adelanto, ¿no? Porque si la documentación, o sea, tus unidades de información son básicamente análogas, están en papel, es bastante complicado porque vas a tener que leer todo. Y eso te va a tomar mucho más tiempo, ¿ya? Entonces, este es uno de los enfoques dentro del cualitativo que más se acaba de expandir, porque se le ha agregado un objeto de estudio en un formato nuevo, ¿no? Todo lo que está en formato electrónico, en e-learning, m-learning, d-learning, todo lo que está en un formato electrónico ahora también es parte del objeto de estudio de este tipo de investigación cualitativa. Luego tienes la clásica etnografía, ¿no? En la cual, como les mencionaba, han habido grandes investigadores en el mundo hasta el día de hoy. Esta es una de las ramas de la investigación cualitativa más fuertes, más prolijas, sobre todo en el campo antropológico, etnológico, etnográfico, ¿ya? Esas carreras son muy fuertes en esta modalidad, en este enfoque, ¿ya? La pregunta central es, ¿cuáles son los patrones culturales y las perspectivas de este grupo en su entorno natural? Entonces, tiene raíces en la antropología, como les mencionaba. La observación es la principal herramienta de recopilación de datos. Describe creencias, valores y actitudes de un grupo. La inmersión en el sitio es importante. Quiere decir que la persona, al usar la observación, prácticamente va a tener que vivir dentro de estos grupos, ¿no? ¿Ya? Lo más preferido por los antropólogos son los grupos humanos, sobre todo de bajo contacto con la llamada civilización. Hay todavía grupos humanos que están viviendo en una situación prácticamente anterior a la edad de los metales, en una situación agrícola, incluso de pesca, caza, pesca y recolección, como en el caso de la Amazonía. Ahí hay mucho grupo
en situación de aislamiento, que ni siquiera tienen idea de... Están en el territorio de alguno de nuestros países, pero no tienen idea ni de cuál es el país, ni de ciudadanos de qué país son, ni no tienen noción ni de su himno, ni de su bandera, ni de quién es su presidente, ni les interesa, ni les interesará. Porque viven de la caza, la pesca, la recolecta y son grupos humanos que se encuentran en esa condición desde antes incluso de la llegada de los españoles. Ni los españoles pudieron llegar hasta ahí, hasta el día de hoy continúan existiendo y sobreviviendo. Esos son los grupos humanos favoritos y preferidos de la etnografía. Por eso que no vayas a pensar que en este tipo de estudio es para cualquier grupo, ¿no? En el caso de este tipo de estudio, el grupo humano tiene que ser un grupo que tiene características precapitalistas, características de aislamiento, de lo que nosotros denominamos civilización. Teoría fundamentada, grounded theory, ¿no? Entonces, una teoría fundamentada responde a la pregunta central: ¿cómo se basa una teoría derivada inductivamente sobre un fenómeno en los datos de un entorno particular? Es decir, yo cojo una teoría y voy a aplicar esta teoría para estudiar un determinado grupo. Entonces, describiré las características de este grupo a partir de lo que me plantea esa teoría. Muchos docentes no se dan cuenta, pero coquetean mayoritariamente a nivel de la pedagogía con este enfoque cualitativo, porque cogen a Piaget, cogen a Vygotsky y solo con Piaget y solo con Vygotsky quieren explicar cómo aprende el niño. Ese es un ejemplo claro. O sea, ya, entonces usan esas categorías típicas de Vygotsky o típicas de Piaget para explicar cómo aprende el niño. Ese es un ejemplo clásico. Entonces dicen, el niño crea sus propias representaciones. Ok. Y siguen hablando, aprendizaje significativo. Entonces estás usando categorías de una teoría para explicar cómo se comportan tus estudiantes, cómo aprenden tus estudiantes y para describir su aprendizaje. Entonces estás usando categorías que le corresponden, mecanismos que le corresponden a una determinada teoría para explicar la situación de un determinado grupo humano. ¿Correcto? Ese es el ejemplo, ¿no? más típico. Mucho docente la practica, esta teoría, coquetea con esta teoría, claro, no de manera formal, pero de manera inconsciente van coqueteando con la teoría fundamental. Entonces, esta tiene sus orígenes en la sociología. Es un proceso cíclico de construir una teoría tentativa y probarla con datos. Su objetivo es construir inductivamente una teoría sobre una práctica o un fenómeno. Y las entrevistas y la observación son principales herramientas de recopilación de datos. ¿Ya? Hay recopilación de datos. Esa es la principal debilidad que tienen los docentes. No recopilan los datos. Se están evaluando, pero no hay una recopilación de los datos de manera sistemática, ¿ya? Que tenga una validez científica. Eso es entonces una teoría. Tenemos lo que se denomina la investigación histórica, ¿ya? Su pregunta central es cómo se pueden interpretar los acontecimientos y los informes históricos. Ya tiene sus raíces en el estudio de la historia, se centra en el pasado, los documentos y artefactos escritos son las principales fuentes de datos, porque este es un tipo de investigación cualitativa que usan más los historiadores. Entonces están estudiando documentos, están usando artefactos y buscan autenticar fuentes, determinar su coherencia con otros artefactos y otros documentos. Es decir, pueden realizar una triangulación para poder determinar la validez de sus conclusiones. Entonces,
En este caso, sería recomendable solo si yo voy a usar, pero documentos que ya son pasados o artefactos que son bastante pasados y en donde ya tu objeto de estudio no está en el presente. Porque muchos me preguntaban, en otro país me estaban preguntando si no hay mucha similitud entre la investigación histórica y la documental, porque las dos son documentales. Sí, las dos son documentales, pero en la investigación documental el objeto de estudio es presente. En la investigación histórica, la investigación también es documental, pero el objeto de estudio ya está en el pasado. Esa es la gran diferencia. La penúltima tienes la investigación narrativa. La pregunta central es, ¿cuál es la historia y su significado contada a través de la experiencia de esta persona? ¿Ya? Entonces se centra sobre las historias de la vida cotidiana de los individuos, destaca la secuencia, la cronología, es decir, una línea de tiempo donde vamos haciendo un estudio, probablemente desde su infancia. Las historias pueden ser habladas o escritas, también se pueden usar diarios de personas y busca comprender la evidencia vivida por un individuo o un grupo pequeño. Entonces, ustedes habrán recordado, por ejemplo, recordarán este famoso libro, El diario de Ana Frank, esta niña que estuvo en un sótano durante la Segunda Guerra Mundial, allí refugiada, oculta por una familia, y ella iba escribiendo un diario. Luego la atraparon, la mataron, la asesinaron, y el diario alguien lo conservó y posteriormente fue publicado de manera póstuma. Entonces ahí, con ese diario, podríamos hacer una investigación narrativa. Entonces podemos usar autobiografías, podemos usar diarios, podemos usar libros de nota de personas a las que nosotros queremos estudiar, y por lo tanto podemos usar tanto un documento, una fuente escrita, como también podemos usar una fuente netamente directa, hablada, y a esto también habría que agregarle ahora los vídeos, ¿no? Hay gente que va contando su historia a través de videos, a través de podcasts, es decir, archivos de audio, archivos de video, MP3 o MP4. Entonces, la cantidad de fuentes ha aumentado con el desarrollo de la tecnología. Pero la finalidad es esa, ¿no? La investigación narrativa busca hacer una descripción a lo largo del tiempo de una persona, de un individuo o un conjunto de individuos, pero en donde vamos haciendo un énfasis en la línea de tiempo, ¿ya? En la línea de tiempo de estas personas a lo largo de su socialización. Y la novena serían los famosos y clásicos estudios fenomenológicos que provienen de la filosofía, ¿no? Entonces, sus raíces son dentro de la filosofía, interpreta el significado y la experiencia del participante. O sea, no es solamente fenomenológico, es cuando yo voy a interpretar la vida, lo que me dice un participante o un conjunto de participantes, pero yo no me voy a quedar con lo que me dicen, sino que yo voy a buscar cómo interpretar lo que me dicen. Entonces no es simple y llanamente un estudio de caso o un estudio típico, ¿no? del número 1 que hemos visto. Ahí yo describo. En el caso del fenomenológico hay que tener cierto grado mayor de raciocinio. ¿Por qué? Porque yo no voy a describir solamente lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, lo que ellos han hecho, sino que lo tengo que interpretar. Se usa la entrevista como principal herramienta de recopilación de datos y se intenta determinar el significado y las declaraciones, ya haciendo una rica descripción de estructuras. Entonces, para hacer una investigación fenomenológica, vuelvo a repetir, necesitas tener un excelente marco conceptual para poder explicar mediante una serie de mecanismos, mediante una serie de estructuras, mediante una serie de patrones
teóricos, mediante una serie de evidencias, poder explicar las narraciones de los participantes que estás investigando. Entonces, la pregunta central es cuál es el significado de la experiencia tal como la perciben las personas que han participado en ella. ¿Cuál es el significado de la experiencia? No la experiencia. ¿Ya? No se confundan. No es describir la experiencia, sino el significado de la experiencia. Entonces, aquí en el fenomenológico, se los voy a decir así con claridad, es para un investigador ya cuajado, con experticia, experiencia, que tiene un buen bagaje teórico, que tiene suficiente evidencia empírica para poder interpretar lo que las personas están pensando, ¿no? Definitivamente no sería un fenomenológico, no sería recomendable si vas a hacer por primera vez una investigación cualitativa, ¿ya? Porque los antecedentes que tiene que manejar son mayores, el marco teórico tiene que ser mayor para poder interpretar ese significado a partir de funciones, estructuras, patrones. ¿Correcto? Muy bien, excelente. Entonces, vámonos a los 9 tipos de investigación cualitativa. La pregunta para los colegas en el chat es la siguiente. Voy a anotar la pregunta en el chat. Vamos a anotar la pregunta en el chat. ¿Qué tipo de investigación cualitativa realizarías y por qué? Esa es la pregunta que tenemos en el chat, así que aprovechen los colegas. Ya, aprovechen los colegas para formular sus preguntas. Tenemos una preguntita ya de Mayira Soyo Milano. ¿Cómo se califica lo hermenéutico? Pues generalmente se lee fenomenológico hermenéutico. Sí, en efecto. Los estudios fenomenológicos suelen ser hermenéuticos. Ya. No hay problema, puedes denominarlo así. ¿Ya? Yo haría investigación-acción. Nos dice Eugenia Vargas, excelente. ¿Y en dónde estarías haciendo esa investigación-acción? ¿En qué? ¿Cuál sería la unidad de intervención? ¿Una familia, una empresa, un negocio, una escuela, una institución, una empresa? Eugenia. Entonces, ese es un detalle muy interesante, saber más o menos cuál de los tipos de investigación, ¿ya? Eugenia, en una escuela primaria, excelente. Sí, muy bien. En ese caso, si es una escuela primaria, puedes hacer una investigación-acción. Así vas investigando un problema y vas proponiendo soluciones, vas implementando soluciones, ¿ya? Por ende, sería rentable, en ese caso sería rentable. ¿Ya? Ahora, un elemento que es muy importante es qué objetivo se propone usted, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que usted tiene? ¿Por qué? Miren, les explico. Eugenia Vargas dice, por ejemplo, a mí me interesa la investigación-acción. Ok, entonces tu objetivo es investigar. Tu objetivo es investigar. ¿Y qué más? Pero investigar e intervenir. Me dejo entender. Pero si yo solamente quiero investigar y no quiero intervenir en el problema, entonces no haría una investigación-acción. Entonces usted tiene que estar claro de cuál es el objetivo. ¿Ya? Gamificación. ¿No? Por ahí nos están escribiendo sobre gamificación, muy interesante. Vamos a leerlo. Estoy trabajando sobre gamificación para propiciar el aprendizaje en los niños de primaria. Excelente. Recuerda que en ese caso, Eugenia, tendrías que demostrar primero con una línea de base que hay una deficiencia de rendimiento. ¿Ya? Entonces yo voy a plantear una solución a través de la gamificación porque hay bajo rendimiento en tal grado, en tal área. Entonces primero tienes que demostrar que hay bajo rendimiento en un grado y en un área determinada a través de por lo menos un récord histórico de unos 5 años. Una vez que ya hay el dato de que efectivamente
hay bajo rendimiento, tendrías que investigar por qué se da ese bajo rendimiento. Y luego proponer como una de las alternativas la gamificación. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, recuerden siempre el objetivo de su un problema, pero a la vez ir aplicando soluciones. En los otros, todos los otros tipos de investigación cualitativa, ¿sí? Todos los otros tipos de investigación cualitativa no se proponen soluciones. Solo en la investigación-acción. ¿Ya? En las demás usted no propone soluciones. No, y es más, no interviene en la solución. En el caso de investigación-acción, sí. Nos vamos entonces con Mercy Tomasa Tigrero. Nos dice, análisis de documentos o contenido. Lo haría como lo ha avanzado la calidad educativa en la escuela en educación básica. Bueno, pero ¿cuál va a ser tu unidad de información? Ya, ¿quieres investigar el contenido de documentos? Ok, ¿cuál va a ser tu unidad de información? ¿Cuál es tu objeto de estudio? ¿El currículum? ¿Las sesiones de aprendizaje? ¿Los instrumentos de evaluación? ¿Cuál es tu objeto de estudio? ¿Los materiales educativos? ¿Los libros de texto? Hace unos años salió una investigación muy interesante. Yo estoy haciendo una parecida ahora. Bueno, con los elementos teóricos que yo tengo, ¿no? Ahora, con mayor rigor, el mayor rigor que tengo yo en educación intercultural, una de las investigaciones que estoy haciendo se llama el racismo y la discriminación en los textos escolares. Hace unos años salió una publicación interesante, creo que han habido unas 2 o 3 en Hispanoamérica, sobre raza y clase en los textos escolares. Entonces, lo que yo hago es, ¿qué cosa? Compro en un determinado país todos los libros de texto, digamos, de ciencias sociales, de primero, segundo y tercer grado de primaria, cuarto, quinto, toda la primaria. Entonces compro, digamos, de Susaeta, Santillana, todas las editoriales locales. De primero a sexto, solo en el área de ciencias sociales en primaria. Y lo que hago es ponerme a leer libro por libro cuál es la imagen de los diferentes grupos étnicos. Y entonces vamos encontrando ciertos patrones en la medida que hay ciertos grupos que son altamente estereotipados, ciertos grupos que son altamente invisibilizados y ciertos grupos que son presentados con un conjunto de atributos de orden discriminatorio. Entonces, una de las conclusiones a las que he llegado es que, por ejemplo, los libros de texto utilizan el discurso racial, el discurso de la supremacía racial, lo utilizan de una manera inconsciente, de forma que la discriminación se emplea como un recurso comunicativo. Otra investigación, por ejemplo, muy interesante que hice hace unos años fue sobre los estereotipos raciales en medios de comunicación. Entonces, ¿yo qué hice? Cogí la hora punta de Perú, de 7 a 9 de la noche, y grabé todos los comerciales de 4 canales de televisión de mayor sintonía del país. Y luego se hizo un análisis con unas fichas sobre los estereotipos que cada comercial de televisión presentaba. Y una de las conclusiones fue que precisamente había una distribución completamente desigual de roles en función del color de la piel de los grupos étnicos en los comerciales, en las marcas, y por lo tanto había un uso del discurso discriminatorio como recurso comunicativo en los comerciales de televisión. Frente a esto, no actúa la Defensoría del Pueblo, la que posteriormente me llamó a mí como perito para aperturar una serie de investigaciones y también como perito forense en el INDECOPI, que es el Instituto para la Defensa del Consumidor en el Perú. Pero los grandes emporios comunicativos y las grandes marcas
impidieron que continuaran la apertura de estas causas penales. Sin embargo, son objetos de estudio muy interesantes. Los textos escolares contienen gran cantidad de contenido, contienen una gran cantidad de información y a veces no hay un control sobre lo que los propios libros de texto les están diciendo a los niños. Ahí se filtran prejuicios de prejuicios raciales, culturales, de género, de clase, de identidad, de nación, y podemos continuar con la lista, ¿no? Y de la misma manera en los comerciales televisivos, ¿no? Que le van llegando a las personas y las personas no se dan que subjetivamente esos comerciales están usando la discriminación como un recurso para comunicar, a veces intencionalmente, de manera grotesca, y a veces inconscientemente. Pero en cualquiera de los dos casos no es constitucional. A eso nos referimos. En algunos países más avanzados, sí, como Canadá, que me invitaron, ellos tienen, los periodistas elaboraron un manual para la no discriminación racial y cultural. Muy interesante, un trabajo muy interesante. Pero si tú le hablas de discriminación racial y cultural a un periodista, a un comunicador, pues está perdido completamente. Porque no manejan esos fundamentos teóricos para la producción de contenido, ni de contenido general, especializado, reportajes, artículos, y mucho menos en el caso de los publicistas para el contenido publicitario de sus campañas, ¿no? Pero es muy interesante. Entonces, usted puede aplicar la investigación cualitativa en varios campos, en varios objetos de estudio. Continuemos avanzando entonces con los colegas. ¿Ya? Entonces, tu objeto de estudio tiene que estar claro, preciso. ¿Dónde nos quedamos? Ya. Con Elena, nos vamos con Elena Graterol. Buenas noches. Hasta ahora venía utilizando el término tipos para la investigación cuantitativa y métodos para la investigación cualitativa. Es que en realidad todos los tipos de investigación, sea cuantitativa o sea cualitativa, todos usan métodos. O tú conoces, mi querida Elena, tú conoces una investigación, un solo tipo de investigación en el mundo que no tenga método. ¿Conoces alguna investigación en el planeta que no tenga método? Imagínate, si tan solo en una investigación documental ya te piden método. Ahora imagínate en la cualitativa y en la cuantitativa, que son mucho más delicados. Es lógico que usamos una sinonimia. Yo puedo decir tipos de investigación o puedo decir método. Pero no te confundas, mi querida colega, porque un tipo de investigación no es el método. El método es un componente de la investigación y el tipo es todo lo que la compone. Entonces, toda investigación tiene método, pero el método es solo una parte. Igual que el objeto, igual que la unidad de información, igual que las técnicas, igual que los instrumentos. ¿Ya? Pero todas las investigaciones tienen método. Bárbaro, pues. Es correcto, dice Eugenia. José Miguel Cabana Luque, buenas noches. Estoy pensando hacer la investigación sobre neuroplasticidad y su influencia en la enseñanza del inglés. Ya, interesante, neuroplasticidad y su influencia en la enseñanza del inglés. Sí, muy interesante. Puedes hacer una investigación exploratoria, claro que sí. Mayira Socho dice, en mi campo de salud pública me interesa comprender qué piensan las personas sobre una enfermedad, sobre el servicio de salud y sobre el servicio de salud. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. He trabajado con encuestas cuantitativo y ello me ha indicado que la entrevista individual y o grupal permiten mayor aproximación a lo que se quiere. La finalidad es subsidiar estrategias comunicacionales de promoción de la salud. Ya, muy bien. Considero que se trataría de un estudio interpretativo básico. Correcto, sí. Sí, está muy interesante. Así es. ¿Ya? Muy interesante. Ahora, pero recuerden esto, ¿no? Siempre, cuando yo investigo, la gente me va a decir lo que piensa, ¿no? Sobre una enfermedad o sobre el servicio de salud que están recibiendo.
Pero si yo voy a formular recomendaciones de mejora, entonces ya mejor me voy por una investigación-acción. ¿Ya? Recuerden que la investigación cualitativa, realizando solo recomendaciones de mejora, porque yo no voy a poder solucionar el problema. Para eso, entonces, si yo quiero solucionar, por ejemplo, quiero consultar sobre una enfermedad, qué piensan sobre la enfermedad, y puedo proponer campañas comunicativas para prevenir mejor esa enfermedad en base a lo que la gente piensa. O puedo mejorar el servicio de salud en base a lo que la gente me dice acerca del sistema de salud. Entonces, en ese caso, calzaría mejor una investigación-acción. Si lo que yo quiero es intervenir. Todos los demás tipos de investigación cualitativa no tienen finalidad interventora. Pero muy bien, muy interesante. Mercy Tomasa dice, con los instrumentos de evaluación del INEVAL, bueno, si ya están hechos, hay que montarse sobre ellos. José Miguel Cabana Luque, muy buenas, soy docente de inglés, estoy pasando a hacer investigación sobre la neuroplasticidad, muy bien, y su influencia en la enseñanza del inglés. Pero ahí yo te hago una recomendación, tienes que precisar, vas a hablar de neuroplasticidad y su influencia en la enseñanza del inglés, entonces estás correlacionando. Estás correlacionando. Entonces, vas a hablar de la neuroplasticidad y su influencia en el aprendizaje, no en la enseñanza, porque no vas a estudiar al docente, vas a estudiar a los niños, ¿no? ¿Vas a estudiar la neuroplasticidad del docente o vas a estudiar la neuroplasticidad de los niños? Porque si es de los niños, entonces sería la neuroplasticidad y el aprendizaje del inglés, no la enseñanza solamente. ¿Ya? O podrías perfeccionar neuroplasticidad y enseñanza-aprendizaje del inglés. Y ya matas dos pájaros de un solo tiro. Muy bien, muy interesante. Alberto Pardo Rack. Buenas noches, realizaría un estudio de casos sobre los estudiantes con discapacidad física para proponer las mejoras en los espacios físicos. Está bien. Sí, muy interesante. Y además muy acertado, ¿no? Porque el segmento de la población discapacitada en realidad es bastante invisibilizado, ¿no? Sumamente invisibilizado por las instituciones, por las políticas, y en realidad se les dificulta mucho la vida porque no hay la suficiente sensibilización. Muy bien, excelente. Ana Rita Delgado Muñoz, los estados de arte como investigación, por ejemplo, neurociencias y educación. Año 2013, 2023, se circunscribe la bibliometría, pero no está incorporada en el ámbito cualitativo, aunque se realiza un análisis de lo expuesto en dicho periodo, es una disyuntiva. Bueno, no, porque fíjate que entraría dentro del análisis de documentos. La bibliometría es otra cosa. La bibliometría no es investigación científica, es una herramienta. ¿Ya? La investigación científica sería, a ver, ya, yo cojo el periodo 2013, 2023 y voy a estudiar qué dicen los artículos científicos sobre neurociencia y educación en el periodo 2013-2023. Ya está. ¿Pero qué voy a hacer? Voy a hacer una investigación tipo 4, una investigación documental o de contenido. Claro como el agua. No vas a hacer bibliometría. Podrás usar la bibliometría. ¿Ya? Estamos. Entonces, en ese caso se aplica la investigación número 4, que es una investigación documental completamente. Muy interesante. Luis José Valle López Ramírez, en una investigación fenomenológica se debe aplicar una entrevista en profundidad. Bueno, en todos los tipos de investigación cualitativa se aplica entrevista a profundidad, excepto en el número 4. Soy docente de inglés. Bueno, sí, ya vimos el caso. Ya, vimos el caso. Muy interesante. Entonces, hemos tratado de leer todas las intervenciones. Esperamos que nuestros comentarios hayan sido útiles. Y de eso se trata. O sea, la investigación tiene que tener
lo que nosotros denominamos ciertas propiedades. Investigar es pensar. Y la característica fundamental del pensamiento científico es pensar de manera ordenada. Tiene que haber un orden, ¿no? Tiene que haber una secuencia lógica. Los americanos usan esta categoría muy interesante. La acabo de escribir en el chat. Alignment. ¿Cuál es mi objeto de estudio? ¿Cuál es el tipo de investigación cualitativa que yo he seleccionado? Esa investigación cualitativa la he seleccionado porque el método que usa ese tipo de investigación es el más adecuado, es idóneo, de acuerdo a mi tipo de investigación, pero tiene que haber un alineamiento, ¿no? Alineamiento significa que todas las partes están perfectamente calibradas. Pero yo no puedo, por ejemplo, tratar de hacer un estado del arte, que es una investigación tipo 4, y plantear una investigación de tipo estudio de caso. Ahí hay un desalineamiento completo. Si yo voy a hacer un estudio del arte y el estudio del arte está bien hacia atrás, pues se puede hacer una investigación histórica, siempre y cuando sea el pasado. Pero los estudios del arte no investigan solo el pasado, tienen que llegar hasta el presente, por lo tanto será una investigación número 4. Entonces eso es muy interesante. El otro asunto que es muy importante es este segundo criterio de toda investigación científica. En la investigación científica no pueden haber huecos, agujeros, malos entendidos, dobles interpretaciones, elementos, productos que se han producido en una etapa de la investigación que no tienen sustento anterior. Eso significa que no tiene trazabilidad. No tiene trazabilidad cuando yo estoy creando un elemento en la investigación, un componente de mi investigación que no está respaldado por los anteriores. Entonces ese elemento salió de la nada. ¿De dónde salió ese elemento? ¿De dónde salió ese elemento? Me van a preguntar. Entonces, nosotros vamos a priorizar bastante los aspectos relacionados con el rigor el día miércoles. Hay varios criterios de rigor. Entendamos qué cosa es un criterio. Acá se los estoy poniendo. ¿Qué cosa es un criterio? ¿No? Un criterio es un atributo. Ahí está en el chat. Entonces, la investigación cualitativa y la investigación en general tiene ciertos atributos. Lo que hay que recordar en todos estos objetos de estudio que me están indicando es que la investigación cualitativa lo que persigue es lo que no se puede cuantificar. No puede cuantificarse, esa es la riqueza del estudio cualitativo, lo no cuantificable. Entonces entramos más pues a la parte del pensamiento, aunque también hay investigación documental, ¿sí? Pero como pueden ver, la investigación documental es minoritaria. Se usa, pero es minoritaria. De los 9, prácticamente 7 son de tratamiento de personas y solamente 2, el histórico y el cuarto documental, no trabajan con personas directamente. Pero 7 de 9, estamos hablando de altísimos porcentajes, ¿no? más del 70% de la investigación cualitativa está dedicada a lo que no puede medirse, a lo que no es cuantificable. Por ende, estamos hablando de objetos de estudio completamente subjetivos. ¿Ya? Completamente subjetivos. Listo, muy bien. Entonces, esta investigación tiene que tener atributos. Trazabilidad. Todos los elementos tienen que tener un origen técnico. Y alineamiento. Todo elemento, componente posterior debe responder al componente inmediatamente anterior. Ese es un elemento fundamental. ¿Ya? Ese es un elemento fundamental. Excelente, bueno, entonces los felicitamos. El día miércoles no se pierdan la transmisión porque vamos a tener un encuentro donde vamos a hablar de los tipos de rigor científico que hay que tomar en cuenta.
¿ya? Y continuaremos trabajando también algunos ejemplos adicionales acerca de los diferentes tipos de investigación cualitativa, ¿no? ¿Ya? Mi estimado Gerson, tus palabras, por favor, para podernos despedir de nuestro encuentro del día de hoy. Como siempre, mi doctor Máximo y compañeros y amigos, muchísimas gracias por su presencia. Excelente la temática de la noche de hoy. Recuerden que si ustedes están interesados en certificarse, aún pueden inscribirse, pueden matricular en el curso. Es sumamente económico, apenas $50, no cuesta nada más. Y usted obtendrá una certificación por 250 horas como investigador cualitativo, ¿no? Y pues si usted desea obtener el diplomado, pues solo tendrá que aprobar los 3 niveles. ¿Sí? Así que los invitamos, pónganse en contacto conmigo o con el doctor Estupiñán, ahí están los números de teléfono en los flyers, de tal manera que podamos guiarlos en estas inscripciones. Buenas noches, doctor, buenas noches, amigos. Excelente, mi estimado Gerson. No sé si alguien tiene alguna participación más. Adelante. Iré a prepararme el desayuno. Ahora esperaré que venga el taxi. Me parece que Silvia García y José Miguel Cabana levantaron la mano. Pueden intervenir oralmente o usando el chat. Sí, muy buenas noches. Quisiera que poderme, inscribir para ese curso. ¿En qué país se encuentra? Aquí en Ecuador. Perfecto, entonces tiene usted el número de nuestro representante nacional, Gerson Grande Herrera. Comuníquese con Gerson, por favor. Colócale tu número en el chat para que pueda comunicarse contigo por WhatsApp la colega Silvia García. Ya, muchísimas gracias. Ya, ahí está el número de nuestro representante nacional, el doctor Gerson Granda Herrera. Se puede comunicar con él para que pueda darle toda la información y de esa manera pueda inscribirse ya mismo. Adelante, gracias. José Miguel. Buenas noches, doctor Máximo. Gracias por sus sabias enseñanzas y definitivamente solo quisiera que me pueda dilucidar alguna la duda que tengo. ¿Es un curso de 3 días, algo así? ¿O cómo tengo el diplomado y cómo la certificación? No sé, estoy un poquito confundido con ese tema. Si pudiera aclararme, por favor. ¿Cómo no? Diferentes. Tiene la primera certificación, que es el primer curso, que es investigación documental. Ese es un certificado, 250 horas. Estamos en el segundo curso ahora, que es investigación cualitativa, y luego de este viene investigación cuantitativa. Entonces, puedes llevar o todo el diplomado o puedes llevar cada curso por separado. Si te quieres inscribir, puedes inscribirte en el curso de investigación documental que se llevó el mes pasado, lo puedes estudiar de manera asincrónica o te puedes inscribir en sin ningún inconveniente. ¿En qué país se encuentra José Miguel? Doctor, estoy en Perú. Ya, perfecto. Entonces copia mi WhatsApp para que puedas comunicarte conmigo directamente. Perfecto. Vas a poner en los contactos más 505 83 52 0720. Más 0505 83 52 0720. No, ahí está en el chat, cópialo, está en el chat, cópialo en el chat. Ya, mejor. Ok, listo. Gracias, doctor. Ya, un placer saludarlo. Ahí me escribe y con gusto le enviamos la información. Muy bien, queridos colegas, entonces continuamos formando investigadores en más de 10 países en Hispanoamérica que están avanzando en su proceso de formación y desarrollo profesional. Les deseamos a todos el mayor de los éxitos y
Los esperamos el día miércoles con este mismo link de acceso, Dios primero, para poder abordar a profundidad los diferentes mecanismos de rigor científico que tiene que haber en la investigación cualitativa. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchísimas gracias, mi estimado Gerson, como siempre. Y nos estamos viendo el día miércoles a la misma hora usando el mismo link. Un fuerte abrazo a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos.